están? Les saluda su amiga Carla Pulido y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a un personaje polémico, pero que al final del día ha marcado un antes y un después en la vida política mexicana. Es un personaje que muchos conocen y que yo creo que como político ya ha hecho de todo. Estoy con Roberto Madrazo Pintado, que para mí es un gusto tenerlo aquí. Gracias, Carla. Muchas gracias. No, al contrario, quiero empezar por una parte que yo creo que es importante. ¿De dónde surge el interés de Roberto Madrazo por incursionar en la política? Roberto Madrazo, niño, ¿se imaginaba en algún momento que quería ser presidente? Fíjate que allá por el año 1962, en una visita que hizo el entonces presidente Adolfo López Mateos a Tabasco, después de que inauguraron algunas obras con mi papá, que era el gobernador, en la comida tuve la oportunidad de que mi padre me acercara para saludar al presidente. Y en la plática muy cordial del presidente, muy afectuoso, me preguntó qué quería yo ser en la vida. Y yo le dije, quiero ser presidente. Y se me quedó viendo y soltó una carcajada enorme porque yo tenía 10 años. Y en ese momento el presidente dijo, bueno, pues entonces tendrás que estudiar muchísimo y prepararte. Y a partir de ahí vino mi inquietud por buscar la posibilidad de ser presidente de la República. Ya no lo pude lograr, pasó mi tiempo, tuve mi oportunidad en el 2006 y se me fue, no lo logré. Y entonces tuve que reinventarme para poder dedicarme a otras cosas. Claro. O sea, usted, pues, como lo dice, ¿no? Viene de una familia de políticos. Sí. Viene de una familia que pues tenía muy claro, ¿no? ¿Cuál ha sido para usted uno de los mayores retos en la vida política? Porque me queda claro que usted ya ha hecho de todo. Yo creo que es un político, si lo podemos decir así, consagrado, que ya ha tenido todos los cargos, ¿no? Desde ser diputado. Sí. Y eso me llama mucho la atención. ¿Cómo es que usted llega a ser diputado? ¿Sabes? Yo llegué a los 21 años, la primera vez que fui diputado. Muy joven, en 1976. Y fue una cámara que tuvo la oportunidad de contar con muchos jóvenes. Allí estábamos Rafael Oseguera Ramos, Silvia Hernández, estaba Fernando Moreno Peña y otros jóvenes que participábamos en esa legislatura. Muy jóvenes, todos alrededor de 21, 24 años de edad. Y nos tocó un reto fuerte porque... Gracias. Porque pues en aquellos años no era tan común la participación de los jóvenes en política. Y poco a poco se fue abriendo la participación de políticos jóvenes en espacios importantes. Y era novedoso el que pudiéramos los jóvenes llegar al Congreso Federal en 1976, hace ya muchos años. Cierto. Sí, bueno, todo un tema, ¿no? Que creo que los jóvenes, desafortunadamente, en su momento, no tenían esas posibilidades de incursionar. Ahorita ya vemos senadores muy jóvenes, diputados muy jóvenes, incluso alcaldes también muy jóvenes, ¿no? Sí, cómo no. Y eso es bueno. Tema. Claro. Eso es bueno, es otra forma de pensar, otra actitud, otra mentalidad para enfrentar los problemas. Y los jóvenes siempre van creando un ambiente distinto en la participación política. Sí, quisiera también que nos contara. Usted estudió en la máxima casa de estudios, en la Universidad Nacional. Platíquenos cómo fue su paso por la universidad, esta alma mater de muchos que, bueno, la UNAM para mí es la mejor universidad que hay. Sin duda. Nuestra UNAM es un espacio muy, muy hermoso y te forma muy bien. De hecho. Te forma muy bien en todos los sentidos, no solo en la profesión a la que tú te quieres dedicar, sino como ser humano. Claro. El poder tener esa oportunidad de ir a la Universidad Nacional y ver
las diferentes formas y visiones que se dan en la universidad de contemplar el mundo, el país, sus problemas, te ayuda muchísimo. Y yo pasé muy buena temporada en la UNAM. Tenía prisa por recibirme porque yo había quedado huérfano de mis padres a los 15 años. Y entonces ya estaba yo trabajando, empecé a trabajar muy joven y estudiaba yo por las mañanas y trabajaba saliendo de la universidad. Muy admirable. Y luego volvía yo a la universidad en las tardes. A las 6 de la tarde regresaba a la universidad. Estudiaba de 7 a 10, me iba a trabajar y regresaba de 6 hasta las 10 de la noche en la UNAM. Y logré hacer mi carrera con mención honorífica en 4 años. Entonces eso me ayudó muchísimo. No como otros que tardan, no sé. Hay uno que se tardó como 14 años. O más, ¿no? Y salió con 7. Y que ahora hace eventos todas las mañanas. Precisamente ya que toca el tema, don Roberto, sí quiero que nos cuente, porque usted también es tabasqueño, ¿no? Y me queda claro que hay de tabasqueños a tabasqueños, ¿no? Sí. Y sé que ahí parte, como dicen, por ahí cuenta la historia, que usted en su momento, pues, le ganó a ya sabe quién, ¿no? Sí. Y no fue cualquier cosa. Creo que usted podríamos decir que es de las pocas personas que le ha ganado a ya sabe quién, ¿no? Sí. En la elección, en este caso, la gobernatura. Sí, ¿sabes qué? Me ha tocado 2 veces en Tabasco enfrentarme con el presidente López Obrador. El primer caso fue en 1988, cuando el candidato del PRI a la gobernatura del estado era Salvador Neme Castillo. Y Andrés Manuel López Obrador era candidato del Frente Democrático Nacional para el gobierno del estado. Y yo era el dirigente del PRI en Tabasco. Esa fue la primera vez en que competimos, aunque indirectamente, porque yo dirigí el partido y él era candidato al Frente Democrático, y perdió la elección. Y luego en 1994, 6 años después, me tocó enfrentar la elección con él. Él era candidato del PRD y yo era candidato del PRI. Fue la primera vez que competimos de una manera directa, en la que no pudo él ganar la elección de gobernador. Y bueno, ahí empezamos a tener ya una mayor rivalidad. ¿Eso fue el inicio de su rivalidad, por así decirlo? ¿O fue algo fue un poquito antes, fue en el 87. Cuando en 1987 recordarás que se dio una división en el PRI, en donde Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Efigenia Martínez Navarrete, entre otros políticos, dejan al PRI y salen a formar precisamente el Frente Democrático Nacional. En aquel entonces la visión era entre la apertura económica del país o cerrar el país en su economía. Casi como para encerrarnos en nosotros mismos y defender el subdesarrollo que tenía el país. Y yo simpatizaba mucho con la idea de la apertura, con la idea que venía el país construyendo desde 1982, cuando el presidente Miguel de la Madrid logra que México entre al GATT y que entonces, siendo miembro del GATT, tuviéramos oportunidades de una apertura económica que nos diera la posibilidad de competir con el mundo y poder sacar nuestras ventajas, que tenemos muchas ventajas como país para competir con otros países del mundo. Y en ese momento, el ingeniero Cárdenas, a quien yo le reconozco mucho su colaboración y su aportación a la vida democrática del país, él tenía una visión un poco más hacia una economía de Estado cerrado, una economía como la que tiene hoy prevista impulsar el presidente López Obrador, en donde el Estado participa mucho en la economía y tiene monopolios y controla la economía y ahí va avanzando el país hacia una mayor pobreza. Yo nunca he simpatizado con esa idea y siempre he sido más un simpatizante del libre mercado, de abrir la economía, de que los países compitan, que se complementen,
de acuerdo a sus fortalezas, y que pueda venir inversiones que generen desarrollo, crecimiento, empleo. Esa fue la primera vez en que nuestras visiones se separan. Claro. Y él sigue con su forma de mirar la economía de nuestro país y yo con la mía. Que bueno, en su momento López Obrador pues buscó también moverla a usted con la ayuda en su momento de Esteban Moctezuma, que ahorita es actualmente secretario de Educación, ¿verdad? Sí. Haciendo ahí como que regresándonos un poquito en el tiempo y en la historia. Así que me queda claro que ahí hubo pues un quiebre en esa relación, ¿no? La relación de ustedes. Sí, correcto. Él presiona mucho porque tenía una buena relación con el presidente Ernesto Zedillo. Así es. Y él presiona mucho para que me remuevan del gobierno de Tabasco y que pudiera entrar un compadre de él que se llamaba Luis Priego Ortiz. Y que entonces Luis Priego Ortiz, que era diputado, pudiera llegar a Tabasco como gobernador y que yo saliera para ser secretario de Educación, porque a mí me invita el presidente a ser secretario de Educación, cosa que yo nunca acepto. Esteban Moctezuma era el secretario de Gobernación y se da una discusión ahí con el gobierno federal. Incluso fuimos el primer estado que presenta una controversia constitucional entre el gobierno y el estado de Tabasco con el gobierno y el estado y la república. Y bueno, el hecho es que yo me quedo en Tabasco y López Obrador no logra su objetivo, que era quitarme del gobierno. Eso suena muy perverso. Ya en 1995. Sí. No, eso suena muy perverso. Y bueno, hablando de López Obrador, don Roberto, yo quisiera que usted, que ya lo conoce, porque aparte de que ambos son de Tabasco, si usted lo pudiera definir en una sola palabra, ¿cuál sería? Agitador. Él es un agitador social y nunca va a ser presidente. Él no se atreve a ser presidente. Es como la historia interminable de un candidato que nunca deja de ser candidato. Siempre está queriendo ser candidato. Si tú lo observas, su discurso es el de un discurso de un candidato, no es el discurso de un presidente. Exacto. Porque él siempre está polarizando, confrontando, descalificando, golpeando, creando conflicto, porque su visión está hecha como desde el mirador de un candidato. Y entonces él participa de esa manera. Sigue siendo un candidato. Pues sí, de hecho, pues las mañaneras, ¿no? Pareciera, es como, no sé, si estuviera en campaña todos los días, y yo siento que pues no aporta mucho a la sociedad estar viéndolo todas las mañanas. Yo prefiero que ya se ponga a gobernar y no estar dando este discurso, que aparte siento que es hasta un discurso de odio, de estar polarizando a la sociedad cada vez más, ¿no? Qué buena reflexión la que haces, Carla, porque efectivamente lo que ha hecho él es polarizar, porque desgobierna desde el odio, el rencor, el resentimiento. Los complejos, ¿no? Complejos, desde luego, muchos complejos, la frustración, y todo eso lo refleja en las mañaneras. Veía yo hace unos días unos datos interesantes que dice que solo el 37% le gusta ver la mañanera. O sea, de cada 100, 37 ven la mañanera, el resto ya no, porque no aporta, como bien dices tú. Lo único que ves allí es conflicto, pleitos, descalificaciones. O incluso que minimice hechos tan relevantes y tan dolorosos, por ejemplo, lo de la línea 12, ¿no? No, es terrible. Lo de que vendan niñas en nuestro país también es algo que yo siento que él lo minimiza, o sea, como si no le importara, cuando dice, a ver, son niñas, ¿no? O sea, solamente una mente muy enferma podría pasar por alto algo así, algo tan trascendente, ¿no? Sí, y trata de ocultar desde la mañanera los verdaderos problemas que tiene el país, como los que tú señalas. Una persona que es el presidente y que no lo mueva el sentimiento de lo que está sufriendo las familias de millones de mexicanos que son objeto de violencia
o de trato de blanca con estas niñas, o de feminicidios, también, como estamos viendo en los medios hoy en día, que se ha multiplicado, han crecido estos asesinatos de mujeres, y él no se conmueve, no vibra, no sufre. Sí, claro. O ves los muertos de la línea 12 del metro y estas 26 familias que perdieron un ser querido, que reclaman atención, y el presidente lo ves al día siguiente comiendo tlayudas en Oaxaca y llevando canciones el Día de la Madre. Dices, ¿dónde está claro, el sentimiento, la parte humana claro, del presidente? ¿No la ves? No, pero aparte, don Roberto, yo siento, o sea, que había un Andrés Manuel hace 18 años que era el que prometía el cambio, el que estaba buscando que la gente votara por ellos, que incluso hizo su propio partido, pero el Andrés Manuel de hace años, al Andrés Manuel presidente, yo no sé qué pasó ahí, porque cualquiera, bueno, muchos le creímos en su momento, muchos pensamos que era la opción, y claro, digo, tal vez por lo que hicieron en el pasado algunas otras administraciones, que yo creo que así como hubo cosas buenas, también hubo cosas malas, ¿no? Sí. Pero bueno, no la pintó tan bonito que todos caímos rendidos, la mayoría, pensando que iba a haber un cambio, y la realidad es que no lo hubo. No lo hay. No lo hay. Yo también tengo muchos amigos que votaron por él, porque tú tienes razón. Había ya una frustración, un hartazgo, un cansancio, un enojo de la población, porque ni el PRI ni el PAN habían logrado resolver los problemas, y porque la corrupción seguía presente. Y López Obrador supo construir ese discurso que impactó bien en la gente, y la gente le compró la esperanza. Sin embargo, a casi 3 años de su gobierno, estamos viendo cómo esta esperanza que la gente tenía en él se erosionó, se empezó a desmoronar esa esperanza, porque no cumple, no hay resultados. Y si acaso ha habido un cambio, es hacia atrás, no es un cambio para avanzar. Como que López Obrador empezó a gobernar con el retrovisor de la presidencia, y como si fuera aquí en el carro contigo, y estuviera queriendo gobernar con tu retrovisor para ver el pasado. Claro. No para ver el futuro, y en lugar de pisar el acelerador para avanzar y que el país mejore, está pisando el freno todo el tiempo. Así es. No avanzamos. Pero aparte de que no avanzamos, yo creo que es muy triste llegar al poder después de tantos años de estarlo buscando y decir, es que los anteriores hicieron esto, dejaron esto mal. O sea, dices, a ver, si tú llegaste al poder es porque sabías qué tenías que hacer cuando llegaras, ¿no? Sí. No podemos echarle la culpa a los demás, ¿no? Yo creo que ahí hay que ser responsables y también objetivos, es decir, sí, claro, las cosas están mal, pero ¿cómo lo vamos a resolver? En el lugar de estar poniendo peros. Sí. Qué importante este señalamiento, porque así es. Él se ha dedicado a echar culpas y no a resolver problemas, porque un agitador nunca resuelve problemas. Un agitador lo que hace es generar problemas. Y ahora ha sido tan grave que ya, Carla, él se convirtió en un problema. Él es el problema, él es el conflicto. Entonces, para México es muy difícil que el presidente sea el conflicto, que el presidente sea el problema. Pues, lejos de poder resolver, pues él sigue generando. A ver, don Roberto, problemas. Esto que usted dice es muy importante, porque hay que recordar cuánta gente le renunció en su gabinete. Muchísimos. Y no eran cualquier personaje los que le renunciaron, eran de los, creo yo, de los más importantes. Y se le renunciaron, fue por algo. De los más cercanos. Sí. Y todos fueron críticos con las palabras de renuncia. Así es. Víctor Toledo, el que fue secretario de Medio Ambiente, dijo, la 4T no existe. ¿No? La 4T no la encuentro por ningún lado. Y luego Carlos Ursúa, el que fue secretario de Hacienda, muy crítico en revisar el manejo de la economía que quería hacer el presidente Obrador. Sí, que por cierto me preocupa mucho lo del Banco de México, ¿viste? No. Que no quiere ratificar a Alejandro Díaz de León. Pero lo más
triste es que no tienen a alguien que cumpla con el perfil para ocupar un puesto así. No lo tienen. O sea, entonces no podemos tener un gobierno de improvisados, de gente que nada más trae buenas intenciones, porque es lo único. Sí, es correcto. Mira, no traen planos, no traen un diseño claro de gobierno, puras improvisaciones, puras ocurrencias. Así es. Y ahora lo que dice que quiere un responsable del Banco de México con un perfil de la economía moral. ¿Sabes que la economía moral es la intervención del Estado en políticas económicas y no reconocer el libre mercado? Eso lo intentó Mao en los años 40 en China, lo intentó Rusia en los años 30 con Stalin. Cuando Stalin lo intentó, eso de la economía moral, que le llama López Obrador, hubo 7.5 millones de personas que murieron de hambre, Carla. Porque Stalin dijo, allá en Rusia, en los años de 1930, que el Estado se iba a ser responsable de la producción de los alimentos. Y no lo pudo lograr, y entonces murieron 7.5 millones de personas. Y luego con Mao se considera que hubo muertos de hambre entre 15 y 55 millones de personas. Pero si te vas a años más recientes, fue lo que le pasó a Argentina con Perón, allá en los años 80, y luego con los Kirchner, que le pasa ya a la Argentina de este siglo XXI. Y en contraste, porque no es cierto que la derecha es la que siempre defiende la economía del libre mercado. No, eso no es cierto. Tú te acordarás del presidente español Felipe González, que hace reformas estructurales en los años 80 muy importantes y que le da a España un jalón económico importantísimo. Y él era un socialista. Era de un gobierno socialista, pero hace una economía abierta, reconoce el libre mercado, lo mismo que Luis Inácio Lula en Brasil, en donde él gobierna del 2003 hasta el 2010, y recordarás que hace una reforma energética muy importante Lula, y Petrobras se convierte en una petrolera importantísima. Les ayudó muchísimo en cuestiones de economía, ¿no? Muchísimo. O sea, muchísimo, pero bueno, eso ya es traer como un proyecto de hacer las cosas bien. No estar haciendo refinerías. No, imaginas cuando estamos siguiendo esa línea de seguir usando el combustóleo, ¿no? Y ya viste que lo van a usar hasta el 2024. Eso es que de verdad preocupa, independientemente de las cuestiones económicas. Yo creo que aquí algo bien importante que a este gobierno no le importa, que es el medio ambiente. No le importa. O sea, no es posible que no tengan esta conciencia. A lo mejor te puedes ir a vivir a otra colonia, a otro estado, a otro país, pero no a otro planeta. Hasta ahorita. Entonces, hasta ahorita. Entonces creo que es una de las cosas que a este gobierno les ha pasado de noche, y el hecho de pues estar apostándole todo el petróleo a mí se me hace demasiado retroceso, la verdad. Es correcto, yo coincido contigo, porque estás usando energía sucia. Así es. Muy contaminante. El combustóleo es lo más contaminante que podemos tener para que se use para generar energía. Entonces, pues estamos contaminando. Es un problema de salud. También, así es. De salud importantísimo. Y justo que habla de un problema de salud, también es como algo importante para mí saber, ¿qué opina usted de cómo se ha manejado la pandemia? Digo, y se ha manejado porque todavía no termina. Por más que ya estamos entre que semáforo amarillo, naranja, esto no ha terminado. Y todavía hay muchas personas que no se han vacunado. Y por más que digan que los números van bien, casualmente, pues vienen las elecciones y me queda claro que quieren que la gente salga a votar, ¿no? Sí.